Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder y tenemos a una tremenda invitada que además tengo la suerte de tener de ser amiga y socia. Hoy tenemos con nosotros a mi querida Dani Morel. Ella es consultora de Insights y Bienestar y cofundadora de Casa 7, así que le damos la bienvenida. Hola, Ale. Qué rico tenerte acá. Sí, que entrete. Sí, hace tiempo que queríamos hacer este capítulo y qué mejor que para celebrar los 3 años de Casa 7. Sí, qué increíble que ya sean 3 años, ¿o no? Sí, pasa muy rápido, muy rápido. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de cómo aumentar nuestro bienestar post pandemia, porque yo creo que aquí nadie de los que está escuchando y nosotros es indiferente a la situación en cuanto a salud mental y bienestar que estamos hoy, ya sea uno por cómo han cambiado muchas condiciones, la incertidumbre, y también porque hemos sido más conscientes en estos años que ha habido como una pausa y se nos ha invitado también a mirar más hacia adentro qué es lo que queremos y a construir desde ahí. Yo te quería, antes de todo, yo quiero que todo el mundo aquí te conozca y sepan lo afortunada que yo soy de tenerte de amiga y de socia. Dani, yo creo que para los que no sabían, la Dani trabajó muchos años en el mundo corporativo, en distintas empresas acá en Chile y en Londres, a cargo de múltiples investigaciones de mercado y también haciendo estrategias para marcas. Entonces, Dani, yo quiero que tú nos cuentes cómo ha sido tu camino desde este rol más corporativo a decidir fundar, partir un proyecto independiente y fundar Casa 7. Bueno, sí, como tú dices, yo estudié ingeniería comercial y en el fondo cuando salí de la universidad entré a trabajar en el mundo corporativo, un poco ese era el camino que como el camino más natural que seguimos todos en nuestra carrera al final. Y entré al mundo de la investigación de mercado que la verdad me encanta, o sea, me encanta el poder como combinar un poco lo que es ingeniería comercial con el poder entender a las personas, en poder entender la sociedad. Eso me encanta y siempre como que pensé que quería trabajar en investigación de mercado desde un ramo en particular que hubo en la universidad. Bueno, entré y ahí estuve casi 10 años. Trabajando full time, full en empresas, en agencias, en consultoras de investigación de mercado. Como sin pensarlo mucho en el fondo, o sea, sin cuestionarme mucho si eso era lo que me apasionaba o no, simplemente en el fondo me gustaba, me entretenía, tenía buenas condiciones siempre, súper buen ambiente laboral, súper buen sueldo al final, entonces sentía que eso era y fue un camino súper entretenido, entre medio me fui a Londres, tuve en el fondo el privilegio de trabajar allá en una de las empresas de investigación de mercado que es originalmente de Inglaterra, como muy entretenido, muy desafiante. Pero claro, hace 3 años fundamos Casa 7 y fue, te diría que un poco el resultado de un proceso súper interno y como súper de búsqueda, que bueno, un poco se gatilla con una crisis como que me tocó vivir al final, que creo que muchas veces, lamentablemente, como que estos procesos parten por crisis como bien profundas que uno vive. Y en mi caso fue, claro, el hecho de que haya muerto mi mamá, en el fondo, que era una gran compañera y todo, y eso sin duda como que me revolvió todo mi mundo. O sea, al final es como dicen por ahí, en el fondo, el hecho de no poder seguir haciendo las cosas como venía y haciéndolas porque simplemente no se puede. O sea, en el fondo, eventos que te mueven tanto que al final tú decís, no puedo seguir como yo venía haciéndolo porque... Uno, no me daba el cuero, o sea, mi nivel de energía estaba tan bajo que en el fondo yo sentía que tengo que priorizar y tengo que realmente tomar conciencia de qué es lo que quiero hacer, a qué quiero dedicarle mi energía en el fondo. Porque como estoy con baja energía, ya no tengo como la capacidad de hacer todo lo que hacía antes, entonces en el fondo, ¿en qué lo ocupo?
y cómo me cuido a mí misma también. O sea, ahí en el fondo, bueno, tú sabéis que nosotras las dos desde la universidad que comentamos mucho todos y que compartimos mucho en cuanto al tema de crecimiento personal en distintas herramientas que venimos estudiando hace muchísimo A tiempo, tiempo. ¿cierto? Sí, bueno, para contextualizarla, con la Dani éramos compañeras de universidad y nos hicimos amigas. Justo un día estábamos carreteando y fue como, oye, empezamos a hablar de enneagrama. Y ahí partió nuestra amistad y hasta, imagínate, así como las vueltas de la vida. Tal cual. Entonces, bueno, me pasó que yo había estudiado en paralelo a toda esta carrera de investigación de mercado como más ingeniería comercial, al igual que tú, ¿vale? Distintas herramientas, ¿cierto? En mi caso muy alineadas con el mindfulness, el yoga, bueno, etcétera. Pero me pasó que cuando tuve este evento fue como por primera vez como que tuve que poner realmente en práctica todo. O sea, en el fondo bajar desde la teoría a la práctica y como de verdad sentir los beneficios. Porque hasta antes me sentía un poco como superwoman en ese sentido, como siempre con energía, siempre con ganas, siempre... Y acá fue como la primera vez que yo dije como, chuta, tengo que cuidar mi energía, tengo que realmente preocuparme de mi bienestar, ¿cachai? Entonces ahí fue cuando tuve que bajar. Bueno, y ese proceso al final me gatilló muchísimo el empezar a cuestionarme a qué ¿Cómo estaba estabas dedicando. viviendo? Sí, y a qué estaba dedicándole mi energía y darme cuenta al final la cantidad de horas que uno pasa en el trabajo. Yo en esa altura ya tenía mi primer hijo. Y bueno, y coincidió que estábamos en clases de astrología juntas. Y que fue un espacio, yo creo, para las dos como súper rico también ahí en las clases, bueno, con Álvaro, Sí, con Álvaro nuestro Norambuena. amigo y profesor, súper rico en cuanto al autoconocimiento también. Entonces, el entrar como desde la astrología como herramienta de autoconocimiento para mí también fue súper como decidor en ese sentido y en este camino. El poder como de verdad tomar como desde la carta, bueno, como mi identidad del alma, por así decirlo. Entonces te diría que eso fue lo que gatilló como el primer impulso. Nosotras, claro, fundamos Casa 7 ahí justo antes de la pandemia, ¿cierto? Y de ahí vino la Sí, pandemia. fue en noviembre, Sí, noviembre del 2019, hace justo 3 años. tal cual. Y lo empezamos a visualizar, yo creo que tipo junio, ya como a planificar y Claro, todo, nos sí. juntábamos. Antes de las clases de astrología, como bueno, y en noviembre escogimos una luna nueva, lanzamos La luna ahí. nueva en Sagitario, sí. Y bueno, lanzamos, pero en el fondo tú me acuerdo que habías renunciado ya a tu trabajo corporativo como para dedicarte 100% a tus proyectos. Yo seguía trabajando full en empresa, mundo corporativo, pero te diría que para mí la pandemia fue como un segundo hecho, o sea, como un segundo evento también súper como marcador, en el sentido de que también se me volvió como a dar vuelta al mundo. Ya venía como un poco tirando para arriba con el anterior y vino esto de La nuevo un poco panza. como cuando te dicen, chuta, no aprendiste, y te vuelven a tirar como la lección, y en el fondo darme cuenta lo estresante que fue para mí como estar en pandemia, con hijos, sin ayuda, trabajando, teletrabajo. Yo dije, fue como un momento tan estresante que dije, acá hay algo mal, ¿cachai? Como de decir como este estilo de vida que tengo está mal diseñado para lo que yo quiero. O sea, en el fondo como fue como un cachetazo del universo de decir, hay algo que tienes que cambiar, o sea, ya. Y ahí fue que en el fondo como que me quedó como muy marcadas las ganas de hacer un cambio en lo laboral. O sea, en el fondo como este estilo de vida tan como acelerado, trabajando de 8:30 a 6, en el fondo todos los días en una oficina, ya como que sentí que no era compatible con lo que yo quería. Y ahí ya estaba mi segundo hijo en camino. Y en el fondo, bueno, este año ya tengo a la tercera en camino. Sí. Entonces, para mí ya se hizo evidente de que en el fondo quería como un camino un poco distinto. Oye, Dani, y bueno, si bien nosotros en Casa 7 promovemos el bienestar, eh, y en el fondo el que las personas quieran llevar y puedan llevar una vida también como con más sentido, yo creo que es súper importante esta conversación y que también sepan un poco que claro, que tal vez si bien uno promueve el bienestar, es una causa a la que hemos llegado porque las dos hemos estado en momentos en que
era lo que más necesitábamos, lo que más buscábamos. O sea, también ha habido una constante búsqueda del por qué queremos promover esto y por qué creemos que es clave. Sí. Porque muchas veces las personas dicen, oye, no, estos hablan de bienestar, tienen la vida perfecta, o se puede ver ciertas cosas desde afuera. Pero en el fondo, en ese sentido, yo creo que las dos hemos tenido como una búsqueda súper, un camino de autoconocimiento como desde muy chicas también. Ujú. Oye, Dani, y en línea a esto, ¿cómo cambió también el haber publicado el libro Ujú. dentro de tu historia, dentro de este camino que nos estáis contando? Sí, fue sin duda un gran como hito a nivel personal, porque claro, nosotras publicamos nuestro primer libro que fue Sincronía Lunar, desde nuestra plataforma Casa 7 y en el fondo Sincronía Lunar de por sí en el fondo sin uno saber mucho los contenidos del tema, lo que apela al nombre es como bien volado, entre comillas, o esotérico. Y en el fondo yo lo publiqué mientras seguía trabajando full en una empresa que en el fondo es súper como tradicional, que estos temas súper lejanos en el fondo. Entonces, a mí el publicar el libro fue como abrirme un poco y decir, bueno, esta soy yo, estos son los temas que me gustan y sincerarme en realmente como los temas que yo quiero como finalmente estar Como estar como, involucrar, claro, claro. tal cual. Y sí, me acuerdo que sentí como varias veces cierta como grado de incoherencia, de decir como, ¿por qué en el trabajo o en ciertos ambientes tengo que mostrarme de una forma y en otras partes mostrarme de otra forma? Y ahí como que el concepto de la coherencia como que empezó a tomar mucha, como un rol en mi vida, decir, ¿cómo puedo hacer de que realmente vivir desde la coherencia? O sea, que ser la misma en cualquier parte y al revés, como aprovechar como Este sinergia, mix que te hace claro, tan única. y que al final, ¿cómo poder combinar, bueno, toda mi experiencia profesional, que en el fondo no quiero como dejarla a un lado, pero sí que sea coherente con todo esto otro que hacemos en Casa 7, con nuestro libro Sincronía Lunar, y que yo me sienta cómoda en cualquier parte hablando de lo que yo soy. Me ocurre maravilloso y yo encuentro que, bueno, y ahora lo que le vamos a contar a todos, que es este estudio que acabamos de lanzar en Casa 7, que lo lideró la Dani, yo siento que mezcla mucho estos dos mundos y estas dos facetas tuyas también, en el fondo, toda la parte de bienestar y todo tu background en investigación de mercado. Cuéntanos un poco, Dani, del estudio, bueno, de los estudios que veníamos haciendo los años anteriores, porque este es distinto y qué es lo que buscamos en el fondo con este estudio. Ya, buenísimo, no, es un proyecto que me tiene muy entusiasmada porque como decís tú, o sea, el poder como combinar de una manera tan concreta el mundo de investigación de mercado con el mundo del bienestar, para mí es alucinante. O sea, yo en el fondo, claro, como decía antes, llevo 10 años haciendo estudios de mercado y eso significa hacer encuestas, hacer grupos de conversación, focus group, distintos como metodologías que sirven para entender al final lo que la gente quiere, lo que la gente busca, pero en todo este tiempo mi investigación de mercado estaba súper como a la disposición de las marcas, de las empresas, un lanzamiento nuevo, la evaluación de un comercial, ese tipo de cosas. Entonces, cuando lanzamos Casa 7, y en alguna de nuestras planificaciones ahí estratégicas, me acuerdo haber dicho, bueno, nosotras tenemos una comunidad y en el fondo queremos promover el bienestar. ¿Por qué no empezar a hacer ciertos estudios, en el fondo, ocupar ciertas metodologías de la investigación de mercado para estar realmente como al día de lo que la gente realmente quiere? Porque al final, bueno, es un poco ser como consistente con lo que yo he venido promoviendo desde la investigación de mercado. Entonces, me acuerdo que ahí hicimos por primera vez un año nuestro focus group y nuestra encuesta con nuestra comunidad. Entonces, Sí, que hicimos como 3 focus groups, me sí, acuerdo. y ahí Que fue súper invitamos, útil. Para nosotros fue así. súper útil, porque invitamos a gente a participar de un conversatorio de bienestar y en el fondo hicimos
lo que sería un focus group en Casa 7. Entonces, en el fondo, hablamos de bienestar, hablamos de por qué las distintas personas llegaban a este camino de crecimiento personal, qué tipo de herramientas eran las que más servían, de qué manera llegaban una terapia y no otra. Bueno, me acuerdo que ahí conversamos como bien extendido con estos grupos. Sí, hicimos uno con clientes, uno con no clientes, o sea, hicimos Claro. varios grupos para tener como todos los puntos de vista. Tal cual, tal cual. Sí. Gente que es más leal y que ha sido como más cercana a Casa 7, gente no tan cercana. Bueno, y ahí en base como a todos esos insights que sacamos de esos conversatorios que estuvieron bien buenos, hicimos por primera vez la encuesta también a nuestra base de datos. Nosotras en el fondo a través de Casa 7, con todo lo que hacemos hemos ido recopilando y creando una comunidad y en el fondo tenemos los mails y entonces hicimos por primera vez esa encuesta a nuestra base de datos en el fondo y también fue súper bueno porque al final pudimos como cuantificar ciertas cosas que... Y aunque no lo crean, tenemos una gran base de datos. Sí, sí, y eso es Sí, genial sí. porque así podemos preguntar y de hecho llegamos a más de 360 personas con esa metodología que al final era... Claro, de personas que respondieron y también fue muy como por colaboración, porque en el fondo no... Tal cual. Y fueron 2 años seguidos en el fondo que hicimos y nos sirvió para poder cuantificar ciertas cosas que nos empezaron a llamar mucho la atención. Por ejemplo, el nivel de ansiedad, niveles de estrés o temas con los malestares físicos, que ahí dijimos como chuta, si nuestra comunidad está enfrentando este tipo de temas, de malestares, de incomodidades en el día a día, y siendo conscientes de que nuestra comunidad es una comunidad que está muy interesada en el bienestar, porque al final por algo Nos nos siguen. siguen y por algo están ahí, por algo quisieron participar de la encuesta. Entonces sabíamos que había un sesgo en este grupo de personas. Entonces siendo conscientes de eso, pero a la vez como que nos llamaba mucho la atención los resultados, dijimos, ¿por qué? Bueno, escalemos este estudio y hagámoslo a nivel nacional al final, que sea representativo de Chile. O sea, esto es lo que vemos en nuestra comunidad, pero ¿qué es lo que pasa en el resto de Chile? Nuestra comunidad es un 90% mujeres y un 10% hombres. ¿Qué pasa con los hombres también? Claro. ¿Qué pasa con otros niveles socioeconómicos que a lo mejor no estamos cubriendo, con otros grupos etarios? Entonces ahí fue que dijimos, bueno, y con la Ale tomamos la decisión de decir, hagamos este estudio a nivel nacional. Y para eso en el fondo tuvimos que igual contratar un panel externo, como poder profesionalizar este estudio de manera que fuese 100% representativo a la realidad chilena. Yo creo que eso es súper importante que lo recalquemos. No es que haya sido ni de conocidos nosotros, ni personas que ya han seguido de Casa 7, sino que, como comenta la Dani, el fondo es una encuesta a nivel nacional, representativa y de distintos grupos socioeconómicos y de distintas edades. Cuéntanos bien, Dani, qué grupos socioeconómicos y qué edades se consideraron para el estudio. Sí, como decía, la idea era que fuese una foto de Chile, o sea, al final se representaran todos los grupos. Entonces el estudio fue de hombres y mujeres, ABCD en términos de niveles socioeconómicos, desde los 16 hasta los 55 años y repartidos en todo Chile, o sea, de Arica a Punta Arenas. Y en el fondo cada uno de estos subgrupos están representados según la realidad de Chile, o sea, mitad hombre, mitad mujer, los grupos etarios tienen la misma distribución que tiene Chile y así. En el fondo fue una encuesta online, es una encuesta, un cuestionario que dura, bueno, era cortito y lo hicimos ahí a mitad de octubre aproximadamente. Claro, algo que nosotros conversamos y que creemos que es muy valioso es que es el primer estudio, cuando se llama Bienestar Hoy, el primer estudio de bienestar que, bueno, esperamos ahora irlo haciendo todos los años para ir traqueando estas métricas, pero en el fondo, el primer estudio post pandemia, o sea, de sacar una foto de cómo quedamos después de toda esta experiencia que ha pasado y que hemos vivido, sobre todo en Chile, desde el estallido social, la pandemia, en el fondo, después de estos años. Cuéntanos, Dani, ¿cuál de todos los datos que recopiló el estudio, cuál fue el que a ti más te llamó la atención? Mira, hay un primer gran dato que de hecho fue como el titular de la nota que salió en EMOL la semana pasada, que es que al final el 74% de los chilenos no está a gusto con su nivel de bienestar. O sea, en el fondo hay una primera como pregunta que hicimos que al final es, en escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu nivel de bienestar?
y vemos que un 74%, o sea, 3 de cada 4 personas no se siente a gusto con su nivel de bienestar. Y eso para mí es súper heavy al final, porque quiere decir de que a nivel de sociedad en general no nos sentimos bien o no nos sentimos lo bien que querríamos. Entonces, ese para mí es como un primer gran número, sin duda. Y después vienen números que en el fondo el estudio lo que busca es poder como ir yendo a la granularidad de lo que es el bienestar. O sea, bueno, no nos sentimos a gusto, ¿por qué? Entonces ahí el estudio Bienestar Hoy lo que hace es ir como con un set de preguntas enfocadas a la salud mental, a la salud física primero, después a la salud mental y a la salud espiritual. Y lo bueno también es que ocupamos distintos modelos que son súper como validados a nivel mundial en temas de bienestar para poder diseñar las preguntas. Entonces, por ejemplo, en la salud emocional y en la salud mental y emocional ocupamos un modelo que se llama la rueda de las emociones, que es de Paul Ekman, y ahí en el fondo en base a ese modelo se definieron ciertas emociones. Y acá sale uno de los números que a mí en lo personal también me llama mucho la atención, que es el nivel de estrés y ansiedad que estamos viviendo actualmente. Eso en el fondo es súper como heavy porque lo que dice el estudio es que un 55% de las personas, de los chilenos, declara sentir estrés habitualmente o todo el tiempo. O sea, es una emoción que está en una de cada 2 personas presente ahí todo el tiempo. Claro, como de forma casi crónica. Exacto. Entonces eso, y a ver, me sorprende, pero no, porque yo misma lo experimento también y en el fondo y lo trabajo día a día también. Pero qué bueno poder cuantificarlo y visibilizarlo. Y sobre todo también como esa misma métrica que ya es alarmante, es aún peor en mujeres y en jóvenes al final. Sí, en general es súper como notoria y bueno, estadísticamente es significativa la diferencia que existe entre hombres y mujeres. También entre jóvenes y grupos mayores y los niveles socioeconómicos bajos. O sea, esos son los 3 grupos que están más afectados o que el nivel de bienestar está más deteriorado hoy en día. Y bueno, enfoquémonos un poco en mujeres porque yo sé que acá el público la principal. audiencia de este podcast es bastante más femenino en el fondo. Pero ahí, claro, es muy notorio la diferencia entre hombres y mujeres. Por poner algunos ejemplos. El 44% de las mujeres sufre de jaqueca. Y ese número en hombres es un 21%, o sea, el doble. El doble. Bueno, este mismo número que decíamos insomnio. Eso, bueno, esa cifra sí que a mí yo te diría que del estudio la que más, porque la ansiedad alta me llamó la atención, pero como decís tú, o sea, tú ves a todo el mundo corriendo, uno también está corriendo, uno del fondo nosotros nos esforzamos para tratar de ir bajando el ritmo o de priorizar o hacer ciertas cosas, porque uno ve la importancia, pero el estrés está a la orden del día, la ansiedad también. O sea, a mí cuando yo vi esa cifra, no me gustó nada. Sí. No, pero no me sorprendió tal vez tanto como la del insomnio. La del insomnio yo dije, chut. O sea, perdón, aquí ya pero, ¿cómo? Pero, qué heavy, qué heavy. O sea, yo como que eso sí que ya me sorprendió porque no me la esperaba a ese nivel. Claro, sí, totalmente. Insomnio, el 52% de las mujeres sufre de insomnio. O sea, una de cada 2 mujeres No puede está dormir. con problemas para dormir, claro. Y ese número en hombres es de un 38% también. Sigue siendo alto en hombres. A mí igual lo encuentro que es una cifra alta, pero es muchísimo menor que en mujeres. ¿Y por qué tú crees que a las personas les está costando quedarse dormidas actualmente? Bueno, yo creo que va muy de la mano y es como un círculo vicioso con el bienestar. O sea, al final está súper demostrado lo importante que es el poder tener un sueño 100%, o sea, como un sueño reparador. El tema es que, claro, vamos como en el día a día tan corriendo, con el nivel de estrés que comentábamos antes, la cantidad de cosas que hacemos, que al final cuando terminamos el día, puede que el cuerpo esté cansado a lo mejor, pero la mente sigue tan activa. No hay
generalmente esto está muy asociado al no tener como una rutina de noche que promueva un buen sueño, no tener un estilo de vida que promueva un buen sueño también, o sea, el tema del sedentarismo, la alimentación. Las pantallas, Las qué pantallas. importante es dejar de usar las pantallas por lo menos media hora, una hora antes de irse a dormir, para conciliar el sueño, porque eso también ya está archi demostrado. Totalmente, porque al final lo que se busca es que la melatonina aumente de manera natural y eso es lo que induce el sueño. Pero si estamos mirando la pantalla o estamos hasta último minuto antes de acostarnos comiendo alimentos que nos estimulan, al final la melatonina y su proceso natural del cuerpo no se produce y por lo tanto en el fondo no logramos quedarnos dormidos. Y eso influye muchísimo al día siguiente en el nivel de bienestar. Entonces, como decía, al final es un círculo vicioso súper heavy. Sí, no, heavy, qué buenos los tips que diste, porque así las personas se van anotando cómo poder ir mejorando y facilitando también el poder ir mejorando la calidad del sueño. Y la importancia también de dormirse temprano, que sobre todo en esta fecha es tan difícil entre de repente compromisos, amigos secretos y esto, pero al final nuestro cuerpo necesita 8 horas. Entonces, también uno tratar de conscientemente preocuparse de la cantidad de horas de sueño, porque está demostrado que si uno duerme poco, el efecto y los reflejos que uno tiene son parecidos al estar curado. O sea, eso hay estudios que lo demuestran y van a estar en nuestro próximo libro. Así que, sí, que para que todos ahí vayan cuidando su nivel de sueño. Sí. Oye, Dani, otra pregunta que también yo encontré súper interesante que conversemos acá sobre el estudio, la parte de la salud financiera. Porque en el fondo, tal como vimos, o sea, está la cifra que es bastante preocupante, casi alarmante del nivel de estrés, del nivel de insomnio, pero también muestra que está afectando mucho nuestro bienestar la incertidumbre económica con todo lo que está pasando. Entonces, no sé si tú nos puedes contar más qué refleja el estudio. Sí, Precisamente. sí. Bueno, así como te comentaba que usamos algunos modelos, hay un modelo que nos gusta harto que se llama The Wheel of Wellness, que en el fondo identifica cuáles son las áreas de la vida que afectan al final del día tu bienestar. O sea, qué tanto foco tú le estás dando a distintos ámbitos de la vida y en qué medida uno puede ir equilibrando esos ámbitos para que el bienestar sea el bienestar óptimo al final. Dentro de los distintos ámbitos está la salud física, la salud intelectual, la salud emocional, la salud social, la salud espiritual y la salud financiera. Juega un rol importante ahí en el fondo el poder sentirnos de que nuestras finanzas fluyen y, bueno, ¿y qué tanto foco le damos? Porque también hay veces en que, dadas las circunstancias, se le pone mucho foco a uno de estos ámbitos y se descuidan otros. O sea, por estar cuidando demasiado la salud financiera, a veces podemos estar descuidando lo que es la salud física, teniendo una mala alimentación, un mal sueño, como hablábamos, o descuidando, no sé, la salud social en el fondo, o al revés. Lo importante es poder ir equilibrando. Y lo que dice este estudio es que al final, dentro de estas 7 dimensiones, la salud financiera aparece como la primera preocupación de los chilenos. O sea, en el fondo es la que juega un mayor rol y a la cual le estamos dedicando un mayor nivel de atención y dedicación hoy los chilenos, o sea, la salud financiera. Y como dices tú, al final es esta sensación de incertidumbre, de poder sentir de que tenemos como cubierto al menos lo mínimo para poder vivir y también que nos podemos sentir tranquilos financieramente. Entonces llama harto la atención porque al final si ese es el área que más nos está preocupando, sin duda, como decía antes, eso implica a lo mejor que vamos a estar descuidando otras áreas. Entonces la salud física puede pasar a un segundo plano, la salud intelectual y así. Y me acuerdo que también algo interesante es que a distintas personas, a las mujeres y a los jóvenes, su primera prioridad, o sea, su primer foco de atención y preocupación actualmente son otros tipos de salud. Sí. ¿Por qué no nos cuentas de eso también? Sí.
A nivel total Chile, el principal foco es la salud financiera, pero esto está muy impulsado por la preocupación en hombres y principalmente el grupo como más millennial, por así decirlo. Porque en realidad cuando vemos a las mujeres, la principal preocupación de las mujeres es la salud emocional. Entonces esto conversa mucho con lo que veníamos hablando de que las mujeres tienen un nivel de bienestar menor a los hombres y por lo tanto, de cierta manera puede ser también una buena noticia el ver de que la salud emocional está siendo un tema prioritario en las mujeres. O sea, al final, cómo cuidamos de nuestras propias emociones. Entonces, eso es como un primer insight. Y en los jóvenes, que también veíamos que era un grupo que el nivel de bienestar es significativamente menor a los otros grupos etarios, en los jóvenes la salud intelectual es la número 1. Entonces tiene mucho que ver porque estos jóvenes, recordemos que parten desde los 16 años, entonces el grupo de 16 a 25 años es probablemente el grupo que da ahora la PSU, que tiene la Claro. universidad. Tal cual. Entonces la salud intelectual, el poder estimular la mente, en el fondo a entender nuevos conocimientos y todo es la principal preocupación. Y ahí de nuevo, ¿cómo afecta esto a los otros ámbitos de la vida? Claro. Oye, yo de los... Se me fue la pregunta. ¿Cuál tú crees que es la razón por la que las mujeres tienen su mayor preocupación es la salud emocional versus, por ejemplo, los hombres? ¿Es algo de la pandemia? ¿Es este doble rol que tuvimos en muchas ocasiones donde se dio cuenta, de cierta forma la pandemia visibilizó que tal vez estaba mal partido el chancho? ¿Qué razones tú crees que hay detrás de esa cifra? Sí, yo creo que, como decís tú, en el fondo el rol de la mujer hoy es un rol súper complicado. Es un rol que en el fondo buscamos hacer muchas cosas y en eso, como de querer hacerlas todas, en el fondo la vida nos pasa la cuenta. La mujer o lo femenino en general está asociado a las emociones, en el fondo tener una mayor capacidad para conectar A con la las empatía, Exacto. a la colaboración. Entonces, si bien los hombres también tienen un lado femenino y muchos hombres, y cada vez más, que eso nos gusta mucho verlo en Casa 7, cada vez más hombres en esta búsqueda de conectar con las emociones. En general es algo que se le da un poco más natural a las mujeres. Entonces yo creo que es una combinación de esas dos cosas, como el sentir de que tenemos que hacerlas todas y eso nos pasa la cuenta, y en el fondo como esta capacidad más innata de conectar con nuestras emociones al final nos hace darnos cuenta de que si el foco no está en la salud emocional, simplemente nos vemos sobrepasados. O sea, Claro. Yo también estaba pensando como ese rol de apoyo, porque al final tú veis, al final yo igual siento que las mujeres seguimos siendo como el tejido, fomentando como el tejido social de cierta forma. O sea, si a alguien le pasa algo, generalmente las que nos ayudamos somos las mujeres. Si hay que cuidar a alguien, generalmente, no digo que los hombres no, digo que generalmente o usualmente, o si alguien se enferma, o si hay algún problema, generalmente, menos mal eso también de a poco va cambiando, o ha ido cambiando, pero en el fondo yo siento que, tal como comentaba y tú, estamos en un momento de mucha exigencia, porque en el fondo uno quiere que te vaya súper bien profesionalmente, pero también quieres que te vaya muy bien económicamente, quieres ser una súper buena mamá, porque uno si trajo hijos al mundo, quieres ser buena mamá. Por otro lado, también querés hacer deporte, querés verte bien, o querés sentirte saludable, querés alimentarte tú bien, que tu familia se alimente bien. ser buena amiga. Querés ser buena amiga, Sí. querés organizar, o sea, entonces la verdad es que esto yo creo que también está mostrando y poniendo en evidencia de que hay algo que tiene que cambiar. O sea, siento que en ese sentido este número como que acusa, porque al final cuando uno no pone atención al cuerpo o a las emociones, uno se enferma. Tarde o temprano el cuerpo pasa la cuenta. Entonces, Sí. aprovechamos esta instancia aquí, el fondo de repente uno no sabe si uno es la única que de repente anda corriendo por la vía o si más, menos. Que esta sea una invitación también a reflexionar
cómo estamos viviendo y cómo estamos nosotros en nuestros niveles de bienestar, y si a nosotros nos hubiese tocado llenar esta encuesta, qué es lo que tal vez hubiésemos llenado, ver nuestras distintas dimensiones de la vida y a qué le estamos dedicando la atención. Y ahí te quería preguntar, Dani, si tú pudieras dar tres cosas, porque se nos está acabando el tiempo. A mí me encantaría, o sea, imagínate, yo podría quedarme conversando horas contigo. Bueno, y vamos a seguir después porque vamos a celebrar los 3 años de Casa 7. Pero me encantaría que tú pudieras dar, si tú pudieras dar como 3 tips o 3 consejos, o en qué, 3 tips a alguien que esté buscando mejorar su nivel de bienestar actualmente, para partir o para ponerlo ahora en su listado de año nuevo, para proponérselo para el 2023. Sí. ¿Qué consejos o recomendaciones tú le darías? Oye, qué bueno que tocaste el tema de esta sensación de querer hacer algo distinto, porque efectivamente el mismo estudio, hay un modelo del cambio que se llama Stages of Behavioral Change. El estudio dice que hay un 8% de la sociedad que está bien como está y no quiere realizar cambios. Solo un 8%. Todo el resto, el 92%, efectivamente queremos realizar un cambio. Y eso es una tremenda noticia. Exacto, entonces eso es como súper buena noticia, al menos como lo vimos en Casa 7, de ver que efectivamente a nivel de sociedad hay ganas de efectuar un cambio, o que ya se empezó ese cambio. Hay distintas etapas en el fondo, pero un 92% quiere un cambio. Y ahí también hay una cifra que quiero destacar antes de decir los 3... Maravilloso, es que qué bueno, yo Baby Brain se me había olvidado esa parte, pero es muy importante. Hay una cifra bien interesante que es, en el fondo, claro, dentro de este modelo de las etapas del cambio, una de las etapas es: quiero realizar un cambio, estoy consciente de que quiero hacer un cambio en mi vida, pero no sé por dónde partir. Y esa frase, ese statement, en el fondo, representa un 40% de la sociedad. O sea, de este 92% que quiere realizar cambios, hay algunos que ya partieron, hay algunos que están ya empezando a hacer cambios, pero hay un 40%, o sea, casi la mitad de este grupo quiere comenzar, pero no sabe por dónde partir. Y entonces ahí está Casa 7. Y ahí creemos nosotras que es justamente lo que a nosotras nos moviliza en el día a día en Casa 7, de poder entregar herramientas, poder entregar información y poder inspirar y acompañar el bienestar. Entonces, dado esa cifra, en el fondo creo que es súper como pertinente el poder dar algunos como tips. Sí, primero como comentarte que obviamente no hay una fórmula mágica, ojalá lo hubiese, y ojalá hubiese algo que en el fondo la receta para poder sentirnos bien. Claro. Como tú decías ahí al principio, el camino del bienestar no significa que nunca más vamos a sentir incomodidades, nunca más vamos a sentir malestares, nunca más nos vamos a enfermar. No, eso siempre va a pasar, siempre. Y siempre vamos a vernos como desafiados de alguna u otra manera por las circunstancias de la vida en nuestro nivel de bienestar. Entonces, al final es qué podemos hacer para poder enfrentar de mejor manera esas situaciones que nos afectan. Entonces, en ese sentido, al menos, y acá voy a hablar desde lo personal, lo que a mí me ha funcionado. Yo creo que para mí lo primero, si pudiera dar como tip, es poder el parar y escucharnos. O sea, en el fondo salir de este piloto automático en el que generalmente vivimos, porque bueno, está demostrado que un 95% de los pensamientos vienen desde el inconsciente y son exactamente los mismos que repetimos ayer, en el fondo. Entonces vivimos en un piloto automático y eso está mega comprobado. El poder como romper ese piloto automático a través de la conciencia propia, para mí es lo primero. Entonces, poder estar constantemente recordándonos a nosotros mismos cómo nos sentimos, o sea, hacerse esa pregunta ojalá la mayor cantidad de veces al día. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento? Y no juzgar las emociones tampoco como bien, buenas o malas, sino que como escucharlas. En el fondo, si estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué puede estar pasando? Porque muchas veces es como quedamos en este falso positivismo, como que hay que siempre estar contenta, cuando en el fondo la invitación que estás diciendo tú es como a escucharse. Si uno está triste, reconocer esa tristeza y ver qué es lo que puede estar causándola, como en el fondo, como desde una mirada también más autocompasiva con uno mismo. Totalmente, porque en el fondo es la única forma de poder realmente autoconocernos, es el ver cómo estamos viviendo el día a día. Entonces, el poder parar y preguntarnos la mayor cantidad de veces en el día,
cómo estoy, cómo me siento, no sé, retomar la conciencia de la respiración. A mí en lo personal me sirve mucho la meditación en el fondo como una práctica diaria, pero también en el fondo creo que es igual o más importante el poder recordarnos durante el día, porque si estamos 20 minutos meditando, increíble, nos sentimos en paz mental y todo, pero después en el día a día no logramos hacer esas pausas, no logramos como recuperar la conciencia, entonces al final seguimos en el piloto automático y es justamente como este primer tip lo que busca, el poder volver al momento presente, y ahí en el fondo entra todo lo que es el mindfulness, volver al momento presente y saber que dentro nuestro, bueno, existe una fuente que al final nos entrega confianza, nos entrega gratitud, nos entrega amor, nos entrega alegría, entonces que da lo mismo lo que esté pasando afuera, nosotros podemos recurrir a esa fuente que está dentro nuestro, que nos va que nos conecta con la paz mental. Porque como decía antes, siempre van a haber incomodidades, situaciones externas. Eso lamentablemente no va a desaparecer aunque hagamos todo el trabajo que hagamos. Pero qué importante como el poder parar, preguntarnos cómo estamos y recurrir a esa paz y a esa gratitud, confianza, entrega que tenemos dentro nuestro para poder enfrentar el día a día de mejor manera. Entonces, para mí eso es lo primero y es como te diría, como para mí es como mi mayor trabajo. Después, bueno, desde ahí, uno en el fondo al escucharse y al saber, bueno, realmente qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy, etcétera, uno puede tomar acciones que son más conscientes. Entonces, en el fondo, uno puede como tomar conciencia de las reales necesidades que uno tiene y no lo que uno cree muchas veces por lo que comparándote con la sociedad, con tus amigas, con las redes sociales, etcétera. A veces tomamos decisiones que no necesariamente son las más conscientes y las más relevantes para nosotros, pero si el trabajo se hace realmente desde el interior, al final podemos como realmente priorizar y tomar acción. Tener un estilo de vida que sea más acorde con lo que en verdad necesitamos, poder alimentarnos mejor, poder hacer más ejercicio, etcétera. O sea, al final poder tomar acción desde ahí, desde ese como autoconocimiento y desde esa conciencia. Y bueno, y tercer tip, yo creo que en el fondo está como súper fuerte ese número del insomnio que vimos. Entonces, cuidar el sueño, o sea, sin duda, hacerle una prioridad, porque al final, a mí, y acá esto muy como en lo personal, a mí muchas veces me han echado talla, hecho bullying Todos, hasta yo te he hecho bullying. en los carretes porque yo soy cenicienta, o sea, en el fondo, si uno no lo hace una prioridad, siempre va a haber una excusa para decir, bueno, carreteo hasta más tarde, no importa, ya, oye, me quedo viendo la película hasta no sé qué hora. Está bien, uno se puede dar su gustito y todo, pero el ser consciente al final de las implicancias que puede tener, entonces priorizar el sueño, cuidarlo, poder hacer estas pequeñas acciones que hablábamos antes, dejar de ver el celular al menos una hora antes de acostarse, comer un poco más temprano, estar en movimiento durante el día, bueno, etcétera, leer un libro antes de acostarse, cosas así para que efectivamente podamos descansar, porque el cuerpo necesita en el fondo recuperarse para poder al final regenerarse y sentirse bien. Sí. No, y yo debo decirlo que eso es algo que tú lo tienes muy incorporado. Yo lo estoy aprendiendo de ti. Sí, sí. No, la Dani era la primera en irse, era la primera en irse y yo la última. No, ahora ya estoy ahí acercándome. Bueno, hay que buscar el equilibrio igual, pues, pero... No, pero lo importante, entre uno más ve la importancia del sueño y los ciclos de sueño y todo toda la parte regenerativa del cuerpo, de todo el metabolismo, de la glucosa, de las defensas, o sea, todo. El El envejecimiento. envejecimiento, el sueño es clave y muchas veces estamos haciendo tantas cosas y queremos que el día nos alcance para tantas cosas que lo que recortamos es el sueño. Cuando el sueño es el que nos permite estar también bien para el día siguiente y poder al final ser más productivo. De repente uno piensa, oye, no, voy a estudiar hasta más tarde. Yo me acuerdo en la universidad, oye, no, voy a estudiar hasta X lo otro, porque y al final ahora miro para atrás y digo, oye, no era la mejor estrategia, la mejor estrategia era, la verdad, haber dormido las horas, porque ahí es cuando el cuerpo, el cerebro aprende también de verdad y se te guarda en la memoria y todo. Entonces, muy buen tip y más encima que todos sepan que viene de alguien que predica y lo practica. Sí. Sí que, oye Dani, me siento muy afortunada de que hayas podido estar hoy día en el podcast, que hayamos podido conversar de este estudio, que fue algo que visualizamos también tanto tiempo y como que
este año ya se materializó, que yo además me pongo muy contenta y orgullosa de ver cómo estas dos partes de la Dani conversan y están formando esto que yo estoy segura de que va a servir no solo a nivel personal, sino también de sociedad y de programas y de distintas, va a tener como un alto impacto. Y no, ahí quería preguntarte y que nos digas dónde te pueden encontrar. Bueno, yo creo que nuestra principal plataforma en Casa 7 hoy día es Instagram. En Instagram somos @casa7_. La página web es www.casa7.cl. Ahí estamos constantemente subiendo mucha información. Tenemos LinkedIn también, porque hoy estamos también dando un paso y promoviendo ciertos de estos temas en empresas. Justamente nuestra trayectoria, como ya dijimos, las dos como ingenieras comerciales trabajamos mucho tiempo en empresa. Entonces, qué mejor que poder aportar desde ahí también, desde lo que nosotras mismas vivimos como en carne propia. Entonces, en LinkedIn nos llamamos Casa 7 Empresa. Y bueno, esa te diría que son nuestras tres principales medios de redes sociales. Maravilloso, maravilloso. Y además tenemos un montón de talleres gratuitos, de meditaciones, de ebooks gratuitos, y que la verdad es que, Sí. nada, un montón de herramientas para aprovechar a disposición. Exacto, tenemos más de 30 terapias que se pueden agendar a través de la página. La terapia que hago yo personalmente se llama asesoría de bienestar, que justamente está enfocada a este porcentaje que hablábamos, de este porcentaje de gente que quiere hacer algo y no sabe por dónde partir. Entonces ahí también los invito a ver esa terapia en el fondo, que es una sesión en donde podemos ver efectivamente cuál es ¿Cómo partir este camino? cuál es la situación actual, cuál es mi diagnóstico actual, y en base a eso poder diseñar un plan para poder, en el fondo, cambiar los hábitos, incorporar ciertas herramientas, etc. Sí, y yo creo que es súper importante que hay personas que ven el bienestar como si fuera ser zen, amor y paz, y la verdad es que al final el bienestar es como también podemos ir viviendo como nuestro óptimo y ir viviendo más feliz, que a la larga también se traduce en mayor productividad si es que estamos funcionando bien. Así que quería igual hacer esa aclaración. Así que eso, esperamos que les haya encantado este capítulo y nos vemos. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.